Cordial saludo para todos. Bienvenidos a la presentación de mi trabajo de grado para la especialización en Ciencia de Datos y Analítica. Mi nombre es Diego Alejandro Estrada Vélez y he trabajado bajo la tutoría del asesor Felipe Alexander Pipicano Guzmán. El título de mi proyecto es Análisis espaciotemporal de factores de riesgo de deforestación en los parques nacionales Chiriquete, Tinigua y Sierra La Macarena, utilizando datos de puntos de calor, cicatrices de quema y explotación ganadera. El problema que motiva el desarrollo del presente trabajo es la deforestación en el Amazonas. La deforestación en este lugar es una problemática seria que está ejerciendo una gran presión sobre los ecosistemas y especialmente sobre las áreas protegidas. Las consecuencias que trae este fenómeno son la afectación directa de la biodiversidad, alteración de los ciclos hídricos, contribución con el cambio climático y un impacto negativo en las comunidades locales que dependen de estos recursos. Este trabajo se centra en hacer un acercamiento a los factores que impulsan este fenómeno y establecer métricas que permitan determinar el riesgo para las áreas protegidas de los parques nacionales Chiriquete, Tinigua y Sierra de la Macarena. Los factores de riesgo que se estudian en este trabajo para establecer el riesgo de la deforestación son los puntos de calor, las cicatrices de quema y la explotación ganadera en las zonas de interés. Ahora demos una mirada a los objetivos de este trabajo. Objetivo general. Analizar espacial y temporalmente los factores de riesgo de deforestación en los parques nacionales Chiriquete, Tinigua y Sierra La Macarena, utilizando datos actualizados de puntos de calor, cicatrices de quema y explotación ganadera, con el propósito de evaluar su suficiencia para identificar áreas prioritarias y apoyar la toma de decisiones en conservación de manera más oportuna. Ahora, los objetivos específicos que tenemos son: número uno, describir de forma espacial y temporal los factores de riesgo de deforestación alrededor de los parques nacionales naturales Chiriquete, Tinigua y Sierra La Macarena. Número 2, revisar los datos actualizados de puntos de calor, cicatrices de quema y explotación ganadera, asegurando su calidad, compatibilidad espacial y temporal. Tercero, identificar las áreas de praderización en los parques nacionales Chiriquete, Tinigua y Sierra La Macarena. Cuarto, realizar un análisis exploratorio de datos para comprender la distribución y variación de los factores de riesgo. Y por último, quinto, definir un indicador que refleje el riesgo de deforestación, que llamaremos IRD, en diferentes áreas y momentos basados en los datos actualizados. El estudio de la deforestación establece el marco conceptual para el desarrollo del trabajo. Iniciamos con el entendimiento de la deforestación como la pérdida de cobertura vegetal. Con lo anterior están asociados aspectos como el cambio de cobertura y el uso del suelo, que están asociados a la expansión de la frontera agrícola, a la creación de praderas para el pastoreo extensivo, a la minería, a los cultivos lícitos e ilícitos, etc. Las variables a través de las cuales se mide la deforestación son, entre otras, los puntos de calor, cicatrices de quema, pérdida de cobertura arbórea, degradación del bosque, praderización, entre otros. Los principales métodos para la medición de este fenómeno están fundamentados principalmente en el monitoreo satelital para evaluar cambios en la cobertura. El marco teórico que permite abordar este estudio está basado en diferentes ramas técnicas y herramientas de la ciencia, como lo son el análisis estadístico, el estudio espacio-temporal del comportamiento de variables, el uso de la regresión lineal como un método de análisis estadístico que permite establecer la relación entre variables y hacer inferencias sobre los parámetros de los modelos construidos, y también el uso de plataformas como Google Earth Engine y el modelo de Machine Learning para clasificar coberturas de suelo, como lo es Dynamic World. Dentro del marco metodológico está la definición de la zona para la cual se realiza el estudio. Se define para este análisis el Parque Nacional Serranía del Chiriquete y los Parques Nacionales Tinigua y Serranía de la Macarena, que para efectos del trabajo y como estrategia se analizan en conjunto como el Parque Nacional Tinigua-Macarena. Los datos de análisis se consolidan a través de los datos recolectados por municipio. Cada una de las áreas de estudio está rodeada por 6 municipios. La ventana temporal de este trabajo es desde el 2017 a el año 2024. El proyecto inicia entonces con el proceso concerniente a los datos. ¿Qué datos se tienen? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Son estos datos confiables?
¿Cómo se puede tener acceso a ellos? ¿Su volumen es suficiente? ¿Cuál es su escala temporal? ¿Su periodicidad? ¿Son conciliables? Este proceso es arduo, pero se consigue obtener un conjunto de datos adecuado para poder continuar con etapas de análisis posteriores como los análisis espacios temporales y la construcción de modelos estadísticos. La diapositiva permite observar algunos de los procesos llevados a cabo. Podemos observar en esta diapositiva el conjunto de datos para el análisis del parque Tinigua-Macarena. Se tienen 5 variables independientes y tenemos degradación del bosque, praderización como la variable dependiente. La descripción espaciotemporal de los factores de riesgo es esencial para entender cómo varían estos elementos en el tiempo y en el espacio. En este caso pudo aplicarse para los puntos de calor y cicatrices de quema. Permitió conocer el comportamiento del fenómeno alrededor de los parques a través del tiempo. También surgió una pregunta acerca de si existe alguna tendencia de crecimiento de estos factores alrededor de los parques. Es decir, que si puede verse una tendencia año tras año de acercamiento hacia estos lugares protegidos. Bueno, esa pregunta trató de responderse por medio del análisis del comportamiento de la distancia de estos factores a los parques por municipio, pero los resultados no permiten ver una tendencia en este sentido. Para la explotación ganadera no hay un análisis espacial, ya que estos datos no tienen georreferenciación, pero igual se estudió su comportamiento a través del número de cabezas de ganado en el tiempo. También puede verse el comportamiento de puntos de cicatrices de quema dentro de los parques nacionales en la ventana del 2017 al año 2024. Se empleó la visualización para explorar la distribución de las variables. Los histogramas muestran distribuciones fuertemente sesgadas hacia la derecha, con la mayoría de los valores concentrados en los rangos más bajos y con algunos valores extremos hacia la derecha. Para continuar con el estudio de las relaciones entre las variables, se plantea un análisis por medio de la regresión lineal múltiple. Dadas las características de las distribuciones, se procede a un suavizado de las mismas por medio de la aplicación del logaritmo y luego se aplica el escalado mínimo-máximo de las variables. Se revisa la correlación entre las variables y se construye el modelo de regresión lineal múltiple. Se observa una baja correlación entre las variables predictoras y la variable objetivo. Igualmente, en el modelo se observa un coeficiente negativo para la variable cabezas de ganado. Este resultado es contraintuitivo, ya que de acuerdo a la literatura, la explotación ganadera es uno de los factores importantes. Esto indica que el modelo no logra capturar las relaciones, que probablemente estas no sean lineales y o que exista alta colinealidad entre algunas variables. Para el parque Tinigua-Macarena se presenta la misma condición que en el caso de la regresión lineal del parque Chiriquete. También puede observarse que se tiene una baja correlación entre las variables predictoras y la variable objetiva. El paso dado para continuar el estudio de las relaciones entre variables fue aplicar la regularización Rich y Lasso. Ninguna de estas dio un resultado satisfactorio. Esto quiere decir que aún la variable cabezas de ganado está dando un coeficiente negativo. Se decide entonces aplicar el modelo GAM y con este modelo se logra establecer unos resultados que no van en contravía del conocimiento del fenómeno. Este modelo logra capturar la relación adecuada entre las variables, la cual para este conjunto de datos no es lineal. Para este modelo se tiene un R cuadrado de 0.97. Esto quiere decir que el 97% de la variabilidad de la gradación del bosque puede ser explicada por las variables seleccionadas. De similar manera, para el parque Tinigua-Macarena se aplica inicialmente la regularización Lasso-Rich y el modelo GAN, siendo la regularización Rich la que arroja un resultado adecuado para continuar con el modelamiento. En este caso se tiene un R cuadrado de 0.73, es decir, el 73% de la variabilidad de la degradación del bosque en este parque puede ser explicada por las variables predictoras seleccionadas. En esta parte se presenta la propuesta de indicador de riesgo de deforestación para el Parque Chiriquete. Se emplean las variables de cabeza de ganado, puntos de calor y cicatrices de quema afectadas por un peso W. Este valor W puede determinarse de diferentes formas, por ejemplo, a través de un grupo de expertos para establecer su magnitud. En este caso, se toman los resultados estadísticos arrojados por el modelo para construirlo. Tenemos el valor F y el valor P.
Esta metodología permite capturar tanto la magnitud del efecto, representada por el valor f, como la certeza de que dicho efecto es estadísticamente robusto, el valor p. Puede verse que se obtiene una expresión para el cálculo del indicador y el criterio para su interpretación. Vemos en esta diapositiva dos ejemplos aplicados del cálculo del indicador de riesgo de deforestación para el Parque Chiviriquete. En este caso, dado que se obtuvo el modelo por medio de la regularización Rich, se emplea el valor de los coeficientes de este para construir el valor del peso W. Se obtiene igualmente la expresión respectiva para el cálculo de indicador de riesgo en el Parque Tinigua-Macarena y se establece la escala de su interpretación. De manera similar que para el Parque Chiviriquete, se presentan dos ejemplos aplicados del cálculo del indicador de riesgo para el Parque Tinigua-Macarena. En el presente trabajo se ha examinado el complejo fenómeno de la deforestación en la Amazonía colombiana, centrado específicamente en los parques nacionales naturales Chiviriquete, Tinigua y Sierra de la Macarena. A través del análisis espaciotemporal de factores de riesgo como puntos de calor, cicatrices de quema y la explotación ganadera, se han identificado patrones críticos que contribuyen a la degradación forestal en estas áreas protegidas. A continuación se presenta un resumen de las principales conclusiones de este estudio. Número 1. Variabilidad temporal y espacial de los factores de riesgo. Los análisis realizados evidencian una marcada variabilidad temporal y espacial en los factores de riesgo de deforestación. 2. Impacto de la ganadería extensiva. El crecimiento sostenido del número de cabezas de ganado en los municipios adyacentes a los parques emerge como uno de los principales factores de presión sobre los ecosistemas protegidos. Tercero, concentración de eventos extremos. Los box plots de las distancias de puntos de calor y cicatrices de quema revelan la presencia de valores atípicos significativos en varios municipios. Y por último, modelado del indicador de riesgo de deforestación IRD. El desarrollo del IRD ha permitido cuantificar y categorizar el riesgo de deforestación en los parques estudiados, considerando la influencia de los factores mencionados. A partir de los resultados y conclusiones del presente trabajo de grado, se proponen una serie de recomendaciones destinadas a mejorar la comprensión y gestión del fenómeno de la deforestación en la Amazonía colombiana, así como para orientar futuras investigaciones al respecto. Estas recomendaciones se fundamentan en la identificación de las limitaciones actuales, en la oportunidad de enriquecer el modelo de riesgo de deforestación a través de la inclusión de variables adicionales y del uso de nuevas tecnologías. Miremos entonces algunas de estas recomendaciones. Primero, ampliación del conjunto de variables a estudiar. Para tener una comprensión más completa del fenómeno de la deforestación, se recomienda ampliar el conjunto de variables incluidas en el análisis. Número 2. Fortalecer el uso de tecnologías de monitoreo remoto. Se recomienda explorar la factibilidad de utilizar plataformas como Google Earth Engine y el aplicativo Dynamic World para el estudio del crecimiento de vías terciarias y trochas en la región amazónica. Tercero, promover la integración de datos fragmentarios. Los datos relacionados con la trazabilidad del ganado, el crecimiento de cultivos y la existencia de trochas a menudo se encuentran en diferentes bases de datos o reposan en diferentes entidades con un grado de integración limitado. Cuarto, evaluar el impacto del conflicto armado y la gobernanza local. La influencia del conflicto armado y la presencia del Estado junto con sus planes de gobierno y gobernanza local también representan ser variables de alto impacto en la deforestación. Quinto, retroalimentación de expertos y stakeholders. Para asegurar la relevancia y aplicabilidad del IRD, se recomienda involucrar a expertos en conservación y actores locales en un proceso de validación cualitativa. Sexto, ajuste de los modelos y evaluación de la validación cruzada. Con base en los resultados obtenidos de las validaciones cruzadas realizadas para los modelos GAN y la regularización RICH, se recomienda considerar ajustes adicionales en los modelos, como el ajuste de parámetros de suavidad K en los modelos GAN con el fin de optimizar el balance entre precisión y generalización.